Capítulo 15. Todos los caminos conducen a Luskan. Bruenor se puso a trabajar. Tenía preparada una pila de piedras pequeñas y lisas y, uno por uno, fue sacando los mapas de pergamino que llevaba en su bolsa. Los desenrolló con cuidado y los fue colocando en la tierra cubierta de musgo, sujetando las esquinas con las piedras. Trató de clasificarlos primero por regiones, buscando los que parecían situar a Gauntlegrim más cerca del volcán que había entrado en erupción. El enano se enderezó, se puso de rodillas, se rascó la cabeza varias veces y siguió pensando en aquellos fantasmas que habían acudido a él para pedirle ayuda. Gauntlegrim. Era real. Todavía existía. Cualquiera que hubiese mirado a Bruenor Batlehammer en ese momento lo habría visto rejuvenecer 150 años. Ahora era un alegre enano joven, ansioso de aventuras. Los años no pesaban en sus fuertes hombros, y pocas veces sus ojos habían chispeado como en ese momento, llenos de esperanza. Y de hecho, alguien lo estaba observando. Alguien de piel negra como el carbón. Alguien ágil y veloz, y letal. Y no era Drizzt. Bruenor pensó que se había quedado ciego de repente. Todo se volvió negro. Dio un respingo y retrocedió. Se volvió sobre una cadera y alzó un brazo en actitud defensiva mientras rebuscaba a su alrededor con la otra mano, tratando de encontrar su hacha. Un pequeño estallido resonó junto a él y sintió una sacudida en el brazo. Luego, otra, y otra más, una serie de diminutas explosiones que lo desorientaban, le hacían daño. «Elfo», gritó, esperando que Drizzt estuviese cerca, y a pesar de la desazón, seguía buscando furiosamente el arma. Por fin, la encontró, y solo entonces, y aunque no habían cesado las explosiones, reparó en un ruido, como si alguien removiera pergaminos. «Elfo», volvió a gritar, y dándose cuenta del error que había cometido al retroceder, el enano se acercó a gatas otra vez. Pronto salió del extraño globo de oscuridad impenetrable, y tambaleando se fue a dar sobre el lugar cubierto de musgo donde había colocado los mapas. Habían desaparecido. El enano, horrorizado, miró hacia el bosque y vio los arbustos que se movían. Se puso de pie y salió corriendo, dispuesto a perseguir al ladrón, pero en cuanto le echó un vistazo, se le cayó el alma al suelo y sintió las piernas más pesadas. Era un elfo oscuro, uno al que no podía sonar con dar caza. «Elfo», gritó con todas sus fuerzas, y de todos modos, emprendió la persecución, tratando por lo menos de no perder de vista al drow que huía. «Llama a tu maldito gato, elfo», gritaba Bruenor, «llama a tu gato». Continuó la persecución superando una cima, y luego por el otro lado, por un vallecito boscoso que atravesó corriendo hasta la cresta del otro extremo, aunque había perdido de vista el objeto de su persecución. Al otro lado, la maleza era rala, el campo visual clara, pero no se veía al ladrón por ninguna parte. Bruenor se paró en seco y examinó los alrededores, girando su corpulento cuello, aunque cada vez estaba más convencido de haber perdido sus preciosos mapas. Respiró hondo y regresó corriendo por donde había venido, desviándose hacia la derecha, hacia el sudeste, con la loca esperanza de poder alcanzar aquella cima y volver a ver al ladrón. No fue así. Varias veces volvió Bruenor a llamar a gritos a Drizzt mientras corría otra vez a la cima occidental, después nuevamente hacia el norte y hacia el este, y finalmente de vuelta hacia el oeste. Pasado un tiempo, Bruenor captó cierto movimiento a un lado de su campamento. Cogió su hacha, con la esperanza de que el ladrón hubiera vuelto, pero la forma oscura se veía con más claridad. Guenhwyvar llegó hasta donde él estaba con gesto dócil. «Encuéntralo, gato», le rogó Bruenor, «un maldito drow me ha robado mis mapas». Guenhwyvar puso tiesas las orejas y volvió la cabeza a izquierda y derecha, abarcando un panorama más amplio. «Ve, ve», le gritó el enano, y con un rugido que resonó en todo el contorno, Guenhwyvar se alejó dando saltos, directamente hacia el oeste. Instantes después, mientras Bruenor hacía gestos animando a la pantera, Drizzt apareció junto a él empuñando sus cimitarras. «Junio elfo se ha llevado mis mapas», le gritó Bruenor. «Junio elfo drow. ¿Hacia dónde ha escapado?» El enano miró a todas partes, pero tiró el hacha clavándola en el suelo e impotente, levantó sus manos vacías y temblorosas. «¿Hacia dónde?», insistió Drizzt. Bruenor agitó los brazos y la cabeza con desesperación. «¿Dónde estabas cuando se ha presentado?», preguntó Drizzt, y por un momento, el ofuscado enano pareció inseguro incluso de eso. Por fin se recompuso lo suficiente como para llevar a Drizzt al lugar cubierto de musgo. El encantamiento de oscuridad ya había desaparecido,
dejando ver la pila de piedras, unas cuantas de ellas dispersas sobre el musgo, pero no había mapas por ninguna parte, ni siquiera estaba la bolsa en la que Bruenor solía transportarlos. Me ha rodeado de un maldito globo de oscuridad, se quejó Bruenor, estampando el pie en el suelo con rabia. Me ha cegado y me ha golpeado con... Drizzt se inclinó hacia él, animándolo a hablar, pero todo lo que pudo decir Bruenor fue abejas. ¿Abejas? Parecían abejas, trató de explicar el enano. Me picaban, alga, meneó la peluda cabeza y le mostró el brazo. Lo cierto era que entre su pesado brazalete y la manga corta, en la piel desnuda se veían muchas pequeñas ampollas. Me ha mantenido apartado mientras él caía sobre los mapas y se los llevaba. ¿Estás seguro de que era un drow? Lo he visto cuando he salido de la oscuridad, le aseguró Bruenor. ¿Dónde? Bruenor lo condujo al lugar y señaló la cima que llevaba hasta el valle. Drizzt se dejó caer de rodillas, examinando los arbustos y la tierra. Como rastreador experto que era, no tardó en encontrar el rastro. Le pareció sorprendentemente fácil teniendo en cuenta que Bruenor había descrito al ladrón como un elfo oscuro. Siguió ese rastro hasta el interior del pequeño valle, donde se hacía mucho más confuso, ya que cualquier pisada o arbustos curvados que pudiera haber habido habían sido modificados por el tumultuoso tráfico que había soportado el lugar, un enano corriendo de un lado para otro. Por fin, pudo Drizzt volver a encontrar el rastro, y descubrió que llevaba directamente al noroeste. Bruenor y él subieron hasta la cima y miraron a lo lejos. El camino lleva hacia ahí, observó Drizzt. ¿Caminó? El camino a Puerto Yast. Bruenor se volvió hacia el oeste más directamente. El gato se ha ido en esa dirección. Tal vez lo haya encontrado. Y allá fueron. Drizzt seguía el rastro con facilidad, otra vez con demasiada facilidad. Apenas habían avanzado un centenar de metros cuando oyeron un gruñido más adelante. Ese gato es condenadamente bueno, dijo Bruenor, y corrió en la esperanza de encontrar a Guenhwyvar encima del ladrón. Encontraron finalmente a Guenhwyvar en un pequeño prado, con el pelaje derizado, mostrando los dientes y gruñendo furiosa. ¿Y bien? Gritó el enano. ¿En qué 9 infiernos? Drizzt apoyó una mano en el hombro del enano para calmarlo. El terreno, dijo en voz baja, dejando a Bruenor atrás y acercándose a la pantera. ¿Eh? Bruenor no tardó mucho en entender. Guenhwyvar estaba sobre la hierba, pero el suelo debajo de la hierba no era oscuro como la tierra, sino blanco. Los músculos del felino se flexionaron y se inclinó hacia un lado, tratando de levantar y agarra, pero vaya, estaba totalmente pegada al suelo. Como papel atrapamoscas, señaló Drizzt, llegando hasta el borde del extraño parche mágico. ¿Gen? La pantera emitió un gruñido angustiado a modo de respuesta. ¿La pegó al suelo?, preguntó Bruenor al llegar junto a Drizzt. ¿Ha apresado a tu gato? Drizzt solo pudo responder con un suspiro de preocupación. Sacó la figurita de ónice y le ordenó a la pantera que se marchase. No podía dar un paso, como solía hacer durante la transformación de su forma corpórea a la gris neblina que la transportaba hasta su casa en el plano astral, pero de todos modos desapareció poco después, dejando a Drizzt y a Bruenor de pie en el prado. «Tiene mis mapas», elfo, comentó el enano, ultrajado. «Lo encontraremos», prometió Drizzt. No le dijo a su amigo que el rastro que el ladrón drow había dejado era demasiado claro para perderlo, que tenía que haber sido dejado adrede. Decidió que era mejor no hacerlo. Tenía que haber una razón para que los condujeran así, y Drizzt estaba casi seguro de a dónde los estaban llevando y de quién lo hacía. El drow descolgó la bolsa que llevaba al hombro y la dejó caer en la mesa que había entre él y Harlaxle. «Creo que los tengo todos», dijo. «¿No estás seguro?», le preguntó a Trogate desde un lado de la habitación. «Estamos hablando de cuestiones importantes y tú crees que los tienes todos». Harlaxle le dedicó al enano una sonrisa cautivadora y, a continuación, se volvió hacia Balasune, uno de sus exploradores más experimentados. «Estoy seguro de que has recuperado los importantes», dijo. «Bruenor los tenía desplegados en el suelo», respondió Balas. «Todos esos están ahí, y lo que el enano todavía no había sacado de la bolsa. Puede ser que tenga otros mapas ocultos en otra parte. No puedo estar seguro. ¿Acaso no eres un explorador?» «Perdona, mi amigo», rogó Harlaxle. «Esta misión tiene una importancia especial para él». «¿Quieres decir porque él fue quien liberó al primordial?», dijo Balas, y dirigió una mirada maliciosa a Trogate. Sus palabras cogieron al enano por sorpresa. ¿Quién podía estar al tanto de aquel viaje a Gauntlegrind hacía años? Claro que Harlaxle no parecía nada sorprendido. A Trogate fijó en Harlaxle una mirada de sospecha,
¿Cómo de fuiste tú quien se lo dijo? Pocas casas escapan a la atención de Balasune, amigo mío, le explicó Harlaxle a Trogate. Quédate tranquilo. Es uno de los pocos que conocen los extraños acontecimientos de Gauntlet Grim. Entonces, ¿por qué nos aseguró de tener todos los malditos mapas? El rey Bruenor no está solo, le recuerda Balasune. No tenía muchas ganas de explicarle a Adrith Durden por qué andaba merodeando por el campamento. Es un tipo razonable, dijo Harlaxle. Más de un drow muerto encontraría esa evaluación muy discutible, replicó Balas. Además, amigo mío, sabes poco sobre el drift de los últimos tiempos. He estudiado sus proezas y he hablado con quienes han viajado con él, y razonable no es una palabra que haya oído a menudo. Harlaxle le alzó las cejas, un poco sorprendido de oír aquello, pero rápidamente cambió de expresión. Podrías llegar a conocerlo mejor si te decidieras a acompañarnos a Gauntlet Grim, le recordó al explorador. Balas ya había empezado a negar con la cabeza antes de que Harlaxle terminara de hablar. ¿Un primordial?, dijo. Tal vez sería mejor viajar a un plano diferente para presentar batalla a un auténtico dios, aunque dudo de que notáramos la diferencia en los pocos instantes de vida que nos quedarán. No tengo intención de presentar batalla al primordial. Me preocuparían más sus intenciones, de estar en tu lugar. Por suerte no lo estoy. Señaló la balsa. Ahí tienes tus mapas, como me pediste. Y aquí tienes el oro que bien te has ganado, respondió Harlaxle, pasándole una pequeña balsa. Hay más, dijo Balasune, y no te voy a cobrar por ella, añadió al ver la mirada de desconfianza de Harlaxle. ¿Están sobre tu pista? Si no, es que Drift no es ni por asomo el rastreador que tú dices que es. ¿Y? Hay mucho movimiento en el sur. Los netherilianos están en guerra con los traianos en el bosque de Neverwinter. Sí, por lo del anillo de pavor. Y más que eso, las gentes de la región están intranquilas por el despertar del primordial, si eso es lo que está pasando realmente. La gente tiene motivos para sentir miedo, dijo Atrogate. La tierra está temblando. Algunos lo consideran una suerte, replica Balasune. Y algunos quieren pararlo, dijo Harlaxle. Y los que lo están deseando sin duda tratarán de detener a los que quieren pararlo. Siempre existe esa posibilidad, dijo el explorador. Precisamente, una banda llegó a Luskan solo unas horas antes que yo. Entraron en la ciudad en pequeños grupos, pero mis contactos en la puerta me aseguran que todos venían de un mismo sitio y con el mismo propósito. Venían vestidos como mercaderes corrientes, pero mis contactos son muy intuitivos, y más de uno de esos recién llegados, según me dicen, esconde una cicatriz a fuego idéntica, una marca, debajo de un cuello, un capote o cualquier otra prenda. Asnada, dijo Harlaxle. Y en número nada despreciable, confirmó Balas. Y entre ellos había una mujer, una particular elfa de la superficie, elegante y atractiva, provista de un bastón metálico. Harlaxle asintió, y por su expresión Balas vio que no era necesario que continuase. Tenía sentido, por supuesto, que los traianos enviasen una expedición hacia ahí. Por lo que sabían, Luskan era la puerta de entrada a Gauntlet Grim, y el probable punto de partida para cualquiera que tratase de evitar la catástrofe que, sin duda, se avecinaba. ¿Tienes exploradores en la ciudad controlándolos?, preguntó Harlaxle. Algunos. ¿El grupo de costumbre? Balas asistió. Y saben que deben informarte directamente a través de nuestro amigo del Cutlass. Da la impresión de que estás por marcharte, comentó Atrogate. Me llaman a la antípoda oscura, buen enano. En el mundo hay otros problemas además de los que vosotros tendréis por delante. Atrogate se disponía a protestar, pero Harlaxle lo paró en seco, alzando una mano. La verdad era que Bregan Daerte y Kim Muriel habían reducido mucho su presencia en Luskan en los últimos años, y por buenas razones. Con la caída de Neverwinter, Luskan era mucho menos rentable para la banda, y en realidad, si bien Harlaxle tenía fuertes intereses personales en el intento, la mayor parte debido al resentimiento contra la bruja Silora Salmi y su traición, era algo personal, no profesional. Buena parte del motivo por el que Harlaxle había elevado a Kim Muriel a un puesto casi igual al suyo era permitir que ambos mantuvieran esas cosas separadas. Por eso, Harlaxle había contratado los servicios de Balasune y de Grom con sus propios fondos y no había pedido apoyo a Kim Muriel y a Bregan Daerte. El primordial, el anillo de pavor, la escaramuza entre Tai y Netheril, nada de eso tenía importancia financiera para Bregan Daerte, y por encima de todo, Bregan Daerte era una empresa con fines de lucro. Harlaxle le entregó a Balasune otra pequeña bolsa de oro, cosa que evidentemente cogió al explorador por sorpresa. Miró a Harlaxle con mal disimulada curiosidad.
Por la información extra, explicó Jack Laxley. Y, por favor, cómprale a Kim Muriel el mejor brandy como pago por prestarme a su mejor explorador y ladrón. ¿Suyo dices?, dijo Balasune con sonrisa taimada. Por ahora, respondió Jack Laxley. Cuando vuelva a la antípoda oscura y a la cuestión de esta nueva empresa, reclamaré lo que es mío, incluidos los servicios de Balasune. El explorador sonrió e hizo una reverencia. Espero ansioso ese día, amigo mío, dijo, y simplemente desapareció. ¿Crees que es ella?, le preguntó Atrogate a Jack Laxley. No me sorprendería, pero me propongo averiguarlo, por supuesto, prometió Jack Laxley. No tiene sentido, elfo, replicó el enano. ¿Por qué habría Dahlia de entrar a Sinluskan? Ha pasado una década. Por supuesto, pero, ¿quién podría olvidarse de ella, incluso después de 10 años? ¿Entra andando en la ciudad con ese sombrero y esa estaca suya? ¿Cómo no íbamos a saberlo? ¿Por qué iba a pensar que nosotros estaríamos aún en la ciudad?, preguntó a su vez Jack Laxley. Y la verdad, ¿por qué debería importarle? ¿No somos nosotros parte de aquellos de los que hablaba tu amigo? Ya sabes, los que quieren devolver al primordial a su prisión. Tal vez. Jack Laxley acompañó sus palabras con un encogimiento de hombros, pero ya estaba en otra línea de pensamiento. En cierto modo le había estado siguiendo el rastro a Dahlia en los años transcurridos desde la erupción. Sabía que había estado en el bosque de Neverwinter, sirviendo a Silora y a la creación del anillo de Pavor, y había hostigado a los Niterillanos. Y sabía, simplemente por su encuentro en Gauntlegrim, que esa situación no le resultaba cómoda a la feroz e independiente guerrera elfa. Además, estaba la cuestión de que había sido traicionada por Silora en Gauntlegrim. Por supuesto que no le habría costado nada entrar en Luskan disfrazada. De hecho, en su caso, entrar simplemente vestida con ropa corriente podría haberse considerado un disfraz, pero si Dahlia había venido a la ciudad tan descaradamente, tal vez fuera porque no temía nada que Jack Laxley pudiera tender contra ella. O tal vez fuera porque quería que Jack Laxley la encontrara. El drow asintió, tratando de estudiar todas las posibilidades y recordándose que otros 2 visitantes importantes llegarían en breve a la ciudad. ¿A dónde vas?, le preguntó Atrogate al ver que iba hacia la puerta. A hablar con los contactos de Balasune. En cuanto a ti, Alcutlas, envía mi afecto a Sivan Nigardpek. Hazle saber de la posible llegada de visitantes. ¿Cuáles?, preguntó Atrogate. Los fanáticos, o Driftibrunor. Jack Laxley hizo una pausa, pensando en las palabras del enano. Sí, contestó. Aquí hay mucha gente, dijo Devan, el comandante del pelotón Amadai que había venido a Luskan con Dahlia. Es una ciudad. Pensaba que se parecería más a Puerto Yast. ¿No es Luskan un puesto de avanzada pirata? Luskan es mucho más que eso, replicó Dahlia. Al menos lo era. Y la verdad, la ciudad parecía muy venida a menos desde la última vez que había estado ahí. Las calles estaban sucias, había casas vacías, algunas parcialmente quemadas. Daba la impresión de que la capacidad residencial estaba disminuyendo. Había más tiendas cerradas que abiertas y más de un par de ojos y 2, malintencionados, los seguían desde las sombras de los callejos y de los terrenos baldíos. Dahlia volvió a prestar atención a los Amadai. Un drow y un enano, dijo. Buscamos a un drow y a un enano. Hay pocos elfos oscuros en Luskan, y tened por seguro que cualquiera que encontréis está al tanto del paradero del que buscamos. Dividíos en grupos pequeños, de 3 o 4, e id a las tabernas y posadas. Hay muchas en Luskan, o las había, y las que quedan no deberían ser difíciles de encontrar. Observa y escucha. Antes de que pase mucho tiempo tendremos una idea más clara de la ciudad. Y tú se dirigió directamente a Devan. Reúne a tus 3 mejores guerreros. Nos aventuraremos en la ciudad subterránea, el lugar que fue en una época el hogar de Valindra. Allí están los zarcillos de la caída torre de huéspedes del Arcano, que fue la primera que me dio hasta Gauntlegrim y el primordial. Y allí están también los túneles que nos llevarán otra vez a ese lugar en caso de que necesitemos dar caza a nuestros enemigos. Deberíamos haber traído a Valindra, comentó Devan, pero Dahlia hizo un gesto negativo. Silora no lo quiso, dijo. Y me alegro de que así fuera. La lid no es controlable ni previsible por el momento. Devan asintió levemente, bajando los ojos como correspondía y dejando la conversación en ese punto. El jefe Amadai eligió bien a sus acompañantes, y los avezados luchadores no le restaron rapidez a Dahlia cuando ésta bajó ansiosamente por Iyusk y volvió a las entrañas de Luskan. Los cetros Amadai también contenían algo de magia que les permita brillar como una antorcha de baja intensidad, y la de Devan tenía un encantamiento aún más poderoso y alumbraba tanto como un potente farol. Entre eso y sus broches,
casi no tuvieron problemas con los numerosos espectros y demás criaturas no muertas de aquella tierra embrujada. No tardaron mucho en llegar a la antigua residencia de Valindra. El lugar estaba exactamente como lo recordaba Dahlia, aunque con más polvo. Por lo demás, todo seguía igual: los muebles y los volúmenes antiguos, los diversos candelabros retorcidos y decorados, todo salvo que la otra gema en forma de calavera, la filacteria de Arklengreet, había desaparecido. Dahlia se quedó dándole vueltas a eso, preguntándose si era una señal de que el poderoso Lich había escapado por fin de su prisión. O tal vez Harlax les hubiera marchado de la ciudad llevándose la prisión de Greed consigo. Era seguro que no había dejado ahí un tesoro como ese. Hizo bien la elfa en disimular su suspiro de decepción. Le habría gustado muchísimo que Harlax le estuviera todavía en la ciudad. Los zarcillos, oyó decir a Devan desde fuera de la cámara, y salió para encontrarlos a él y a los demás Amada inspeccionando el techo, siguiendo las roques verdes de la caída torre de huéspedes. Los zarcillos, repitió Devan al verla llegar. Ella asistió. Ahí abajo, dijo Dahlia, señalando un túnel que iba hacia el sudeste. Es el camino hacia Gauntlegrim. Vosotros dos, continuó, señalando a Devan y a otro, seguid ese rastro y averiguad si continúa abierto. ¿Hasta dónde?, preguntó Devan. Hasta donde podáis. ¿Recordáis el camino de regreso a la ciudad? Por supuesto. Id, entonces. Hasta donde podáis, durante el resto del día y por la noche. Buscad señales de que haya pasado alguien recientemente, un odre vacío u hollín de una antorcha, pisadas, cualquier cosa. Los dos partieron con una inclinación de cabeza. Dahlia y los demás volvieron a Luskan y al lugar de encuentro con el resto de la partida, una posada destartalada en el extremo meridional de la ciudad, no lejos de Iyusk. Los grupos más pequeños fueron regresando uno por uno, informando del progreso de su identificación de las diversas tabernas y posadas dispersas por la ciudad. Estaban aprendiendo el terreno, tal como se les había ordenado, pero ninguno había encontrado todavía el menor rastro de elfos oscuros. Dahlia recibió la noticia con resignación, asegurándoles que aquello no era más que el principio, y una sólida base para sus planes. Aprendeos la ciudad, les ordenó. Reconoced sus caminos y a sus habitantes. Ganaos la confianza de algunos del lugar. Tenéis dinero. Gastadlo profusamente en tragos a cambio de información. Otra vez volvió a rogar para sus adentros que Harlaxle no hubiera abandonado Luskan. Con algo menos de compostura recibió las noticias que trajo Devan antes del amanecer del día siguiente. El camino a Gauntgrim ya no existía. Los túneles se han derrumbado y no hay manera de pasarle a seguro. Cuando hayas descansado, llévate a la mitad de los hombres, le ordenó Dahlia. Sigue todos los túneles hasta el final. Aquello es un laberinto, protestó Devan. Y está lleno de espectros. Todos los túneles, insistió Dahlia con tono que no admitía réplica. Ese era el camino a Gauntgrim. Si está cerrado desde Luskan, podremos volver antes y Lora con la seguridad de que, al menos desde aquí, nadie impedirá el despertar. Devan no opuso más objeciones y se dispuso a descansar un poco, dejando a Dahlia sola en su pequeña habitación de la posada. La elfa empezó a pasearse de un lado a otro y luego fue hasta la ventana mugrienta para tender la vista sobre la ciudad de las velas. ¿Dónde estás, Harlaxle?, preguntó entre dientes. Capítulo 16. Un drow y un enano. Has sabido que era él desde el principio, fue la conclusión a ella que llegó Bruenor cuando quedó claro que Drizzt se proponía seguir el rastro del ladrón hasta la ciudad de las velas. Sabía que era un drow que había asaltado nuestro campamento, dijo Drizzt. Eso te lo dije yo. Y sabía que él quería que lo siguiéramos, dijo Drizzt, asintiendo. El rastro que dejó era demasiado obvio. Tenía prisa, dijo Bruenor, pero Drizzt negó con la cabeza. Entonces, tenía que ser el farfullo, el enano. Al ver que Drizzt no respondía, añadió con que quería que lo siguiéramos, ¿no? Miró a su amigo, que asistió. Pues no lo va a querer tanto cuando yo encuentre a esa rata, declaró Bruenor, y alzó un puño amenazador. Drizzt se limitó a sonreír y se dedicó a pensar en otra cosa mientras Bruenor se ponía a despotricar como de costumbre, prometiendo toda suerte de dolores al ladrón por robarle sus preciosos mapas. Y Drizzt estaba seguro de que el ladrón era Harlaxle o alguien que trabajaba para él. Harlaxle conocía mejor que nadie la pasión de Bruenor por Gauntgrim, y quienquiera que asaltara el campamento había venido específicamente a por esos mapas y había esperado al momento exacto en que fueran más vulnerables. Sin embargo, ¿qué razón podía tener Harlaxle para abordarlos de semejante manera? Drizzt estudió las montañas que se cernían sobre ellos al norte. Esperaba llegar a Luskan al día siguiente,
tal vez antes de la comida de mediodía. Esa noche acamparon al lado del camino. Nada perturbó su descanso, hasta que por la mañana, muy temprano, la tierra empezó a temblar y a sacudirse. El camino está bloqueado. La voz que llegó desde un lado hizo que Dahlia se volviera, sorprendida. Jaglax le dijo entre dientes, aunque en realidad no podía ver al Drow entre las sombras de un callejón. Tus exploradores te dicen la verdad. El camino hacia Gaungrim ya no existe, al menos, desde la tambaleante Luskan. Dahlia se movió con lentitud, tratando de ver al elfo oscuro. Era realmente la voz de Jaglax melódica y armoniosa, como podía esperarse de un elfo, en especial de un elfo oscuro cultivado, pero la verdad era que no pasaba de una suposición. Dahlia no había oído la voz de Jaglax desde hacía una década, e incluso entonces, te conozco, dijo la voz. Conozco tu corazón y confío en encontrarle un uso apropiado cuando se presente la oportunidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó la elfa, y al ver que no había respuesta incluso después de repetir la pregunta, Dahlia se lanzó callejón abajo hasta el lugar donde calculaba que habría estado el Drow. Sobre un barril vado y puesto del revés encontró un pano, y sobre el pano, una pequeña caja, y en la caja, un anillo de cristal. Dahlia cerró la caja y la envolvió con el pano antes de metérsela en un bolsillo. Todo eso sin dejar de mirar a un lado y a otro, y de repasar los tejados en busca de una pista, cualquier pista. Jaglax volvió a susurrar, pero se dio cuenta de lo ridículas que eran sus esperanzas, de lo mucho que había dejado volar su fantasía acerca de algo tan improbable. Salió corriendo del callejón y siguió por la calle sembrada de basura hacia la posada. Cuando estuvo en su habitación, pensó que era mucho más probable que el encuentro se hubiera producido con un agente de Silora. Sabía que la hechicera Tayana no perdía ocasión de ponerla a prueba, y pobre de ella si Silora llegara alguna vez a descubrir que su lealtad era poco menos que absoluta. No importaban las veces que llegaran a Luskan desde ese lado, Drift y Bruenor siempre se paraban en la misma colina al sur de la puerta de ese extremo de la ciudad para contemplar el puerto. Aunque otros puertos, como Aguas Profundas y Kalimport, tenían muelles mucho más grandes, y siempre había más barcos atracados, en ninguna parte se podían encontrar semejante diversidad de veleros como en la amada ciudad de las velas. Ciertamente, era la escoria de la Costa de la Espada la que ahí atracaba piratas, contrabandistas y solo los barcos mercantes más arriesgados, rufianes que equipaban sus naves con velas de telas recosidas y tal vez con una catapulta diseñada para la torre de un castillo adosada a la popa por si acaso. Embarcaciones de cabotaje se balanceaban contra los muelles más bajos, con filas de remos apuntando hacia el cielo. Goletas de un solo mástil y carabelas de velas cuadradas dominaban la segunda fila de muelles, y muchas más embarcaciones estaban ancladas más lejos. Incluso había un trío de grandes veleros de 3 mástiles, cerca de los muelles más exteriores. Era, ciertamente, la ciudad de las velas, aunque Drift no pudo por menos que observar que aunque hubiera todos esos barcos en el puerto, eran menos de los que recordaba de otras veces. Más le valdrá a nuestro amigo estar aquí, gruñó Bruenor, quebrando la magia del momento. Y más le vale tener mis mapas. Todos mis mapas. No pienses que no sobre si falta uno solo de ellos. Pronto lo sobremos, prometió Drift. Lo sobremos ahora mismo, respondió Bruenor con un gruñido. Jaglax mañana volvió a prometer Drift, y otra vez se puso en marcha hacia la ciudad. Ya es tarde. Busquemos una posada para pasar la noche y librarnos del polvo del camino. Bruenor se disponía a discutir, pero se paró en seco y le lanzó a Drift una mirada y una sonrisa. El Cutlass, dijo el enano casi con reverencia, porque ambos, Drift en especial, tenían grandes vínculos con ese establecimiento. Había sido en el Cutlass donde Drift y Wulfgar habían conocido al capitán de Udermont del Duende del Mar, uno de los navíos más legendarios que hubieran zarpado alguna vez de Luskan. Al Cutlass había acudido un Wulfgar destrozado después de volver del abismo, hundido en el fango de la autoconmiseración y de la bebida. Daily Curche, mujer de Wulfgar durante un tiempo y por lo tanto, nuera de Bruenor, había sido mesera ahí, donde había trabajado para el jovial y bien informado Arungardpek, dijo Bruenor, recordando el nombre del tabernero. Un buen hombre con una buena taberna, coincidió Drift. Cuando los ricos venían a Luskan antes de que los piratas se adueñaran del lugar, solían parar en las posadas más elegantes de las colinas, pero habrían encontrado mejor alojamiento en las camas de Arungardpek. Sin la menor duda, dijo Bruenor. ¿Y cómo se llamaba aquel delgaducho con cara de rata? ¿El que robó el martillo de mi chico? A Drift le vino a la memoria la imagen de aquel sinvergüenza sentado en un taburete en la taberna de Anim. Siempre estaba ahí, no paraba de hablar, y tenía un nombre de lo más raro.
Drift se acordaba de que era un nombre ridículo. Sin embargo, no lograba recordarlo, de modo que se limitó a menear la cabeza. Tengo entendido que la familia de Arun todavía regenta el lugar, añadió Bruenor. ¿Cómo se llamaba la chica? Shivani. Drift asistió. Shivani Garthbeck. Afirma ser la tataranieta de Arun, según he oído. ¿Crees que será verdad? Drift se encogió de hombros. Lo importante era que el Cutlass siguiera adelante. Shivani podía ser una descendiente de Arun Garthbeck, pero si no le era, tenía que venir de una línea consanguínea similar, y en ese caso, al gordo Arun le había gustado saberlo, y habría estado encantado de conocerla a ella. Pasaron por la puerta abierta y muchos ojos se volvieron hacia ellos. Solo había unos cuantos guardias vigilando las murallas, y no se veía a ninguno en las torres. Quizá fueran soldados de uno u otro de los grandes capitanes que gobernaban Luskan, pero parecían más bien matones al servicio de sus propios intereses, una banda de rufianes que no compartían uniforme ni código y sin la menor noción de lo que era el bien común de Luskan. Las puertas de la ciudad estaban siempre abiertas. Lo más probable era que si empezaban a imponer restricciones a la gente que entraba, la ciudad se quedara desierta en poco tiempo. Hasta los perros muertos de hambre que merodeaban por las puertas tenían un halo angélico si se los comparaba con las ratas que bajaban de los barcos que atracaban en los muelles del puerto. Vaya, un enano Indrow, dijo un hombre al pasar los amigos por la puerta. No sé si me impresiona más tu vista o la agudeza mental que te ha permitido identificar la visión, le espetó Bruenor. Es solo que no es una pareja habitual, dijo el otro con una risita. Concédele eso al menos, Bruenor, dijo Drift para que solo el enano pudiera oírlo. ¿Y qué hay de nuevo en la ciudad, buen hombre? Le preguntó Drift al que había hablado. Lo mismo de todos los días, replicó el guardia. Parecía de buen humor. Se puso de pie y se estiró, y los huesos de la espalda le chasquearon a causa del esfuerzo, antes de dar un paso hacia ellos. Demasiados cadáveres atascando las conducciones de agua y demasiadas ratas bloqueando las calles. Y dinos, por favor, ¿a qué capitán sirves? Preguntó el Drow. El hombre se mostró ofendido y se llevó la mano al pecho. ¿Qué dices, piel oscura? Respondió. Vivo para servir a la ciudad de las velas, y nada más. Bruenor le lanzó a Drift una mirada de incredulidad, pero el Drow, mucho más familiarizado con las costumbres de aquella caótica ciudad, sonrió y asintió, pues no esperaba ninguna otra respuesta. ¿Y a dónde os dirigís? Preguntó el guardia. ¿Puedo ayudaros? ¿Estáis buscando un barco o una posada en particular? No, dijo Bruenor, tajante, respondiendo sin duda a ambas preguntas. Sin embargo, se quedó boquiabierto al oír la respuesta de Drift. Vamos de paso. Por una noche, buen alojamiento. Por la mañana tal vez vayamos hacia el norte, saludó y se puso en marcha, y luego le dijo a Bruenor y en voz que no era precisamente baja. Vamos, Shivani nos espera. Ah, comentó el guardia, haciendo que ambos se volvieran a mirarlo. Sin duda, encontraréis buena cerveza en Luskan. Hace apenas 2 días llegó un buen cargamento por barco de Puerta de Baldur. Sin duda, respondió Drift, y se alejó seguido de Bruenor. ¿Desde cuándo tienes una lengua tan suelta, elfo? Drift hizo un gesto como de no entender. Puede que conociera el nombre. Otra vez Drift se encogió de hombros. Si Harlax le quiere encontrarnos, ¿por qué habríamos de ponérselo difícil? ¿Y si no nos está buscando? Entonces, no habríamos sabido jamás que había sido un Drow el que asaltó nuestro campamento, y no habríamos encontrado un rastro tan obvio que nos condujera hasta aquí. O puede ser que el rastro sea falso y que nos haya traído hasta aquí pensando que se trata de Harlaxle. Bruenor afirmó varias veces con la cabeza mientras pensaba en lo que había dicho, como si acabara de tener una revelación. También, entonces, hablaría con Harlaxle, porque cualquiera que nos haya enviado en esta dirección seguramente también le concierne a él. Y en ese caso sería un buen aliado. Va, dijo Bruenor, despectivo. No tenemos enemigos aquí, por lo que yo sé, dijo el Drow. Hemos entrado sin subterfugios, no tenemos nada que ocultar ni albergamos malas intenciones. Ahora resulta que eres amigo de los grandes capitanes, ¿no? Suponiendo que quede alguno, los matamos a todos uno por uno si se presentara la oportunidad, si tuvieran algún parecido con los que derrotaron al capitán de Udermont hace décadas, admitió Drift. Segura que a ellos les encanta ver eso. No tengo intención de decírselo. Un enano y un Drow, lo que pediste, dijo el guardia a la atractiva mujer que le había pagado por vigilar precisamente eso. La mujer, una amada y que servía en la banda de Dalla,
Asintió. ¿Hoy mismo? No ha pasado ni una hora. ¿Estás seguro? Un enano y un drow, dijo el guardia sin dudarlo. ¿Cómo podía alguien equivocarse en una cosa así? La mujer se humedeció los labios y sacó una pequeña balsa. Se volvió para abrirlo a fin de no mostrar el contenido al guardia, y luego le entregó 2 piezas de oro. ¿Hacia dónde fueron? No me moleste en mirar, dijo el guardia, encogiéndose de hombros. Las nada y suspiró y emitió un pequeño gruñido de frustración. Con expresión de disgusto y meneando la cabeza, se volvió para marcharse. ¿Para qué iba a hacerlo cuando sabía dónde iban?, preguntó el rufián. La mujer se dio la vuelta con los brazos en jarras, mirando con furia al hombre sonriente. Esperó unos instantes, pero él no dijo nada. ¿Y bien? Lo conminó. Me has pegado por vigilar si entraban un enano y un drow. Yo he vigilado la puerta y he visto a tu enano y a tu drow. Ella entrecerró los ojos, amenazadora, pero al guardia no pareció importarle. Con otro suspiro, la mujer volvió a echar mano de la balsa. 1 pieza de oro por el nombre de la persona a la que van a ver, dijo el guardia, ensanchando más su sonrisa. Por 2 tendrás el nombre del lugar. Por 3 te diré cómo llegar ahí. Ella le arrojó 2 piezas de oro al suelo. Es todo lo que recibirás, dijo. El guardia se quedó mirando las monedas, se encogió de hombros y aceptó el trato. El delgaducho, intervino Bruenor, apoyándose en la barra, con la barba entre gris y rojiza llena de cerveza. Sivan Nigarpek estaba frente a él con una mano en la cadera y la otra en el mentón. Era una mujer atractiva, de casi 40 años, exuberante, con curvas pronunciadas y una gran mata de pelo castaño que le llegaba a los hombros. Su aspecto no le recordaba a Drizzt, a su lejano Arum, pero en sus modales percibía un aire de familia. De Arum hace mucho tiempo, dijo entre dientes. Mucho tiempo, reconoció Bruenor, pero supongo que en tu familia se conservarán las historias. Claro que sí. La historia del martillo que le robaron a Gulfgar. Svanni asintió y se mordió el labio inferior, como si tuviera el nombre en la punta de la lengua, listo para salir. Ja, por las barbas de los gnomos, se lamentó Bruenor cuando la mujer levantó las manos, rindiéndose. El enano alzó la jarra y la vació, eructó e hizo señas a Drizzt de que estaba listo para subir a la habitación. Cuando iban por la mitad de la escalera, los detuvo la voz de Svanni. Me acordaré. Podéis estar seguros, dijo. Hombre con cara de rata con un martillo que no era suyo, respondió Bruenor, con tono alegre. Era como si la conversación lo hubiera hecho volver a una época que le resultaba más grata. En realidad, su voz reflejaba su alivio, y con una ancha sonrisa alzó las manos, como si todo el mundo hubiera vuelto a ser como debía. 2 horas más tarde, Bruenor estaba profundamente dormido en una butaca, roncando a pierna suelta. Drizzt pensaba sobre si debía o no molestar a su amigo, pero sabía que si lo dejaba dormir, era probable que el enano se despertase en mitad de la noche, quejándose de que le rugían las tripas. Bruenor dejó de roncar con un gruñido y una risa de satisfacción, y abrió un ojo perezoso para mirar la mano de piel oscura que lo tocaba en el hombro. Es la hora de la cena, dijo Drizzt, en voz baja pero firme, porque le dio la impresión de que Bruenor estaba a punto de morderle la mano. El enano lo apartó con un encogimiento de hombros y volvió a cerrar los ojos, relamiéndose mientras se acomodaba mejor todavía en la butaca. Drizzt consideró la afrenta por un momento y dio la vuelta hasta el otro lado de la silla, se indignó y susurró al oído del enano. Orcos. Bruenor abrió los ojos de por en por y saltó de la butaca en una explosión de movimiento, dio un gran salto en el aire antes de aterrizar en una firme posición de combate. ¿Dónde? ¿Qué? Tenedores, dijo Drizzt. Hace tiempo que no los usas. Bruenor lo miró con furia. ¿Cenamos? Sugirió Drizzt, mostrándole la puerta. Bah, pero nuestra conversación de antes ha traído viejos pensamientos a mi mente, elfo, pensamientos que se han convertido en sueños. Y tú me has privado de ellos. ¿Recuerdos de Gulfgar? Sí, de mi chico, y además de mi chica. Drizzt asintió, sabiendo demasiado bien el consuelo que solían traer esos sueños. Le dedicó a su amigo una sonrisa comprensiva e hizo una inclinación de cabeza a modo de disculpa. De haberlo sabido, habría ido a cenar sin ti. Bruenor le restó importancia con un gesto de la mano y se frotó la tripa rugiente con la otra. Cogió su yelmo de un solo cuerno y se lo plantó en la cabeza. Se colgó el escudo al hombro y levantó su hacha. No necesito un maldito tenedor, dijo, mostrándole su hacha a Drizzt. Y si es un orco, lo haremos picadillo, no lo dudes.
Drift notó algo extraño cuando él y Bruenor estaban apenas a mitad de la escalera que llevaba al comedor. Sivanni no estaba detrás de la barra, lo cual no era habitual, aunque poco sospechoso, pero era más que eso, algo que no conseguía definir del todo. Siguieron bajando y encontraron una pequeña mesa a un lado. Drift no dejaba de estudiar la sala y a los parroquianos. ¿Algo te resulta extraño?, le preguntó en voz baja a su compañero, que apoyaba el hacha contra una silla y colocaba minuciosamente el escudo contra el hacha para poder sentarse cómodamente. El enano echó una mirada a su alrededor y luego se volvió, evidentemente perplejo. Drift sacudió la cabeza, pero entonces su inquietud se acentuó todavía más. No había viejos en la taberna, y ningún personaje sin afeitar y de aspecto desaseado que pareciese recién salido de una botella de ron y de la cubierta de un barco pirata. Había algo demasiado uniforme en la pulcra concurrencia. «Ten el hacha a mano», susurró Drift al ver acercarse a una mesonera, una a la que no reconoció, aunque habiendo venido tan poco a Luskan en los últimos tiempos, no las conocía todas. «Bienvenidos», saludó ella. «Y ti también, muchacha. ¿Cuál es tu nombre?», preguntó Bruenor. Ella sonrió y desvió la mirada con recato, pero no hubo el menor atisbo de rubor en sus mejillas, según Drift se dio cuenta. Y también observó, al medio volverse ella, que tenía la cicatriz de una dolorosa quemadura entre el pecho izquierdo y la clavícula. Drift pasó de nuevo la vista por la habitación y se fijó especialmente en un hombre alto al que al inclinarse se le abría la camisa y dejaba ver una cicatriz similar. Entonces, observó a una mujer sentada a una mesa directamente en el lado opuesto a la suya. Desde donde estaba podía ver el escote de su vestido lo suficiente como para notar una cicatriz más que una cicatriz, una marca idéntica a la de la mesonera. Volvió la mirada hacia Bruenor, que estaba pidiendo un estofado y una gran jarra de cerveza de Puerta de Baldur. «No, espera», lo interrumpió Drift. Que tengo hambre», protestó Bruenor. «Me has despertado y tengo hambre». «Yo también, pero llegamos tarde a nuestra cita», insistió Drift, poniéndose de pie. Bruenor lo miró como si hubiera perdido la razón. «Estoy seguro de que Wulfgar tendrá venado en su barco», le aseguró Drift al enano, y este lo miró con cara de no entender nada por un momento, hasta que por fin captó el mensaje. «Eso espero», dijo el enano, y se puso de pie. Lo mismo hicieron todos los que estaban en el cutlass. «Interesante», dijo Drift con las manos en las empuñaduras de las cimitarras. «Sé razonable, Drow», dijo la mesonera. «No tienes escapatoria posible. Queremos hablar con vosotros dos, en privado, en un lugar de nuestra elección. Entregad vuestras armas y no se derramará vuestra sangre». «¿Rendirnos?», preguntó Drift como al pasar y con un deje burlón. «Mira a tu alrededor. Os superamos por mucho». «Veo que no conocéis a mi amigo», intervino Bruenor, y recogiendo su hacha, golpeó el arma contra el escudo para después colocárselo firmemente en el brazo. La mesonera dejó a un lado la bandeja y dio un paso atrás, pero no con suficiente rapidez. Drift desenvainó sus armas en un abrir y cerrar de ojos, y detuvo a Centella exactamente sobre el cuello de la mujer. «Apuesto a que la primera sangre derramada será la tuya», le dijo Bruenor. «No importa», respondió la mujer con una sonrisa extraña. «No llegaréis a Gauntlegrim, sea cual sea el destino que yo corra. Podéis abandonar esa idea por las buenas, o nos aseguraremos de ello matándoos. A vosotros os toca elegir». Bruenor y Drift intercambiaron miradas y gestos afirmativos. La cimitarra del Drow voló haciendo honor a su nombre, se apartó del cuello de la mujer pero desgarró el hombro de su vestido, que se deslizó. Ella reaccionó instintivamente, echando mano a la tela, tal como Drift había previsto. El elfo dio un paso adelante y con el porno de Centella le atizó un golpe en la cara que la hizo caer al suelo. Por toda la habitación, de debajo de las mesas o de las capas, los otros sacaron sus armas, en su mayoría cetros de aspecto curioso entre bastón y lanza. Bruenor imprimió a su hacha un movimiento arrollador por debajo de la mesa. La enganchó por una pata y con gran impulso y determinación lanzó la mesa contra los adversarios más próximos, lo que les obligó a retroceder. ¿Luchar o huir?, le preguntó a Drift mientras corría detrás de su amigo para cortar el paso a un tío que venía hacia ellos. Vio la respuesta en los ojos de Drift, hirviendo de impaciencia, y en las acciones del elfo oscuro. El Drow avanzó por encima de los caídos, esquivando a la mesonera, para hacer frente a los golpes de los dos siguientes con una serie de poderosos bloqueos y sinuosas maniobras de contraataque. En un abrir y cerrar de ojos, Drift hizo que los dos hombres cambiaran de posición y los mantuvo en vilo, trabajando furiosamente para hacer frente a sus vertiginosas cimitarras.
Bruenor alzó el brazo del escudo, parando el pesado golpe del cetro de una espada y mientras por debajo del escudo barría con el hacha. Sin embargo, la mujer consiguió esquivarlo, y 2 guerreros tiflin situados a su derecha corrieron para aprovechar la aparente brecha. No contaban con que Bruenor era un guerrero demasiado avanzado e ingenioso como para cometer un error tan obvio. Su ataque fue genuino, y reforzó su peso y su impulso adrede. Levantándose sobre la parte anterior del pie izquierdo adelantado realizó un giro completo perfectamente calculado para colocar su escudo alineado con los nuevos atacantes. La jarra espumosa resistió a la perfección el embate de un aguzado cetro, y solo fue necesario levantarlo apenas para que el enano desviase eficazmente una maza lanzada desde arriba por el otro. Con un empujón del escudo, se llevó por delante las armas de los tiflin, desviándolas hacia arriba y hacia afuera, mientras arremetía por debajo de su escudo levantado. Bruenor descargó un segundo golpe con su hacha que hizo sangre al dar en el muslo del tiflin que tenía a la derecha. Se oyó un aullido de dolor cuando el semidemonio cayó de espaldas, llevándose las manos a la pierna herida. Bruenor pasó por encima de él y le dio una patada en la cara por si acaso. Al pasar, el enano se agachó y se metió debajo de una mesa. Allí se volvió y se puso de pie, alzando la mesa con todas sus fuerzas y arrojándola con todo lo que tenía encima, jarras y fuentes, llenas y vacías, a la cara de los 2 que todavía lo perseguían. En una violenta arremetida, Drift pasó corriendo entre sus 2 Asmarai, un corpulento semiorco y un humano de piel oscura que bien podía ser Turmisano. Cayeron uno a cada lado con múltiples heridas cortantes en brazos y torsos, protegiéndose con sus escudos, aunque el Drow ya miraba por encima de ellos a los enemigos que esperaban su turno. Drift sabía que la velocidad estaba de su parte. Él y Bruenor tenían que moverse furiosa y constantemente para evitar que se organizase una línea de ataque contra ellos, y así era como a él le gustaba. Corrió hasta una mesa, saltó encima, saltó al suelo otra vez, con sus espadas lanzando destellos a cada paso, destrozando bastones y lanzas, desgarrando ropa y carne. Aullidos y gritos, ruidos de madera y de cristales rotos marcaban su paso, como un tornado negro que dejase una estela de destrucción absoluta. En más de una ocasión se detuvo abruptamente y giró, desbaratando una persecución con una andanada de paradas y estocadas. En una de esas vueltas, Drift juntó sus 2 espadas desde direcciones opuestas y ángulos diferentes, haciendo una tijera tan fuerte sobre la lanza que lo amenazaba que la arrancó de las manos de la perseguidora. La mujer alzó las manos, previendo un ataque de las cimitarras, pero Drift sabía que los que tenía detrás se acercaban rápidamente. Salto y apoyó los pies sobre sendas sillas, una a la izquierda y otra a la derecha. Después dio un salto mortal que lo hizo volar por encima del que lo perseguía, que apuntó demasiado bajo y desviado, atravesando a su propio aliado. Esa maniobra aún no había terminado. Drift lo sabía cuando tocó el suelo detrás del hombre tambaleante, lanzando un tajo transversal con muerte de hielo a la altura de los muslos del hombre. ¡Qué manera de gritar! Drift giró en redondo, lanzando tajos largos y feroces para mantener a raya a los 5 que habían formado un semicírculo en torno a él. Se colocó en una postura baja. No quería tomar la iniciativa, pero estaba listo para reaccionar, lo cual obligaba a los otros a hacer el primer movimiento. Consiguió echar una mirada a Bruenor, que estaba de pie en la barra, también el rodeado. «Ven de cara a tu vida, elfo», le gritó el enano. «Eso siempre», le respondió, sin asomo de pesar en la voz. Pero antes de que uno u otro pudieran poner en práctica sus palabras, otra voz se elevó por encima del tumulto. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta donde acababa de aparecer en el cutlass una criatura de lo más inusual, una mujer elfa que vestía de cuero negro, con botas altas y una seductora falda corta simétrica, y llevaba un sombrero de ala ancha y un bastón metálico en la mano. «¿Quiénes son estos?», inquirió. «El enano y el drow», le contestó a gritos su nombre. «No son estos 2. «Un enano y un drow, ¿cuántos puede haber?», le preguntó otro hombre. «Se me ocurre otro», por intervino Bruenor. «Y esos seríamos nosotros», dijo una voz que llegó de la escalera. Todas las miradas se volvieron hacia Jarlaxle y descubrieron a un segundo drow y un segundo enano en la escalera. «Un drow y un enano, un drow y un enano, 2 veces mejor que un halcón y un milano». «Buajaja», añadió Atrogate con entusiasmo desbordado. Los fanáticos, evidentemente sorprendidos, miraron a todas partes tratando de orientarse. «Rendíos, pues, todos vosotros», exigió uno de ellos, «no vais a volver a encerrar a la bestial». «¿La bestia?», respondió Jarlaxle. «Oh, sí que lo haremos. Y sí, rey Bruenor,
Se refiere a Tuanshadaga Pilgrim. Quiere decir cuando hayamos machacado a algunos necios, rugió Atrogate. El enano salta por encima de la barandilla con sus manguales girando como torbellinos a ambos lados del cuerpo. Estaba a bastante altura y por lo tanto, aunque su avasalladora carga cayó un poco por sorpresa, los Amadai tuvieron tiempo de apartarse. Atrogate aterrizó encima de una mesa e hizo que los platos y vasos salieran volando antes de que las patas se partieran y la tabla lo depositara en el suelo con gran estruendo. Si alguien dudaba de que los enanos pudieran rebotar, esas dudas quedaron inmediatamente despejadas cuando Atrogate, escupiendo trozos de comida y trozos de cerámica y vidrio, rebotó quedando otra vez de pie. Y lo más sorprendente fue que en ningún momento los manguales dejaron de girar en el extremo de sus respectivas cadenas. ¡Buajaja! Rugió, y los Amadai retrocedieron, horrorizados. Sin embargo, eso solo duró un momento, hasta que un par de ellos se arremetieron furiosos contra el enano. Ambos saltaban por los aires apenas un instante después. Uno lanzado de lado por el peso de un mangual encantado. Atrogate había activado la magia para recubrir la cabeza con aceite de impacto y el otro enganchado por un brazo por la bola y la cadena al intentar un bloqueo. Un giro y un tirón del enano hicieron que el pobre fanático iniciara un salto mortal que terminó con él estrellado contra una mesa. ¡Buajaja! Vele, dijo Drizzt a Bruenor. Aquellos dos enanos habían peleado juntos y con grandes resultados. Sin la menor vacilación, aprovechando la distracción que representaba Atrogate, Bruenor atravesó el local apartando sillas y mesas a patadas y lanzando vasos y platos, muebles y utensilios con su hacha de combate sobre todos los Amadai que había cerca, lo que vino a sumarse a la confusión. Atrogate lo vio venir y también él abrió una senda de devastación, al parecer feliz de contar con el rey Bruenor para armar una buena gresca. Los Amadai se afinaron al pie de la escalera, pero Jarlaxle se limitó a arrancar la pluma de su sombrero de ala ancha y a arrojarla sobre ellos. Esa pluma se transformó rápidamente en una gigantesca ave no voladora. La bestia lanzó un graznido acorde con su estatura, que resonó contra las paredes de la taberna, y empezó a agitar furiosamente sus pequeñas alas mientras su grueso cuello lanzaba el poderoso pico contra los enemigos que tenía alrededor y sus pesadas patas aporreaban y partían las tablas del piso. Jarlaxle no se quedó ahí mirando. Arrojó la pluma y se olvidó de ella, convencido de que su fiel mascota le ayudaría a ganar todo el tiempo que necesitaba. Su atención estaba concentrada en la puerta de entrada, en Dahlia, que había sido la última en entrar. Trataba de calibrar a la mujer elfa, buscaba un atisbo de desconexión en sus movimientos. Repasaba mentalmente sus palabras y trataba de imaginar su cara mientras las pronunciaba. ¿Respondía su expresión a lo que decía? Mientras sacaba su varita favorita y apuntaba a Dahlia con ella, Jarlaxle se recordó que no importaba. Ahí abajo, la pelea estaba en todo su apogeo, con Bruenor y Atrogate batallando justo debajo de él, y con Drizzt bailando su devastadora danza por todo el local, y sin embargo, Dahlia no reaccionaba. Tal vez fuera porque todavía había más de una docena de sus secuaces entre ella y el enemigo, o tal vez fuera un indicio de otra cosa. Jarlaxle se atrevió a concebir esperanzas. No obstante, le correspondía a ella y no a él hacer la elección. Pronunció una palabra de mando y liberó el poder de la varita. Un gran globo de color verde de alguna sustancia semilíquida indefinible brotó de la punta, bajó por la escalera y atravesó el salón para ir a dar directamente contra Dahlia, que pareció desaparecer bajo la salpicadura del líquido, que se pegó al marco de la puerta y a la pared. Una segunda descarga ya seguía a la primera antes incluso de que ésta hiciera contacto, ocultando más a Dahlia, cubriéndola por completo de modo que cualquiera que mirara en ese instante por primera vez no podría saber que un momento antes había allí una mujer elfa. Jarlaxle miró la burbuja sobre la pared y se maravilló. Al pie de la escalera donde él estaba, su ave gigantesca lanzó un chillido de protesta y una asmada y aulló de dolor cuando la bestia se cobró el golpe que le había dado con su cetro. La sonrisa de Jarlaxle desapareció cuando centró su atención en Drizzt. Observó la furia desatada del Drow. Jarlaxle había visto a Drizzt en acción muchas veces antes, pero nunca como en ese momento. Las espadas del explorador chorreaban sangre, y no media sus arremetidas con el cuidado de otras veces. Como en la batalla con los zombies de ceniza en el bosque, Drizzt Do'Urden se cerró en sí mismo y dejó que toda su frustración, su miedo y su ira se replegaran. Ahora era un combatiente puro, el cazador, y era su papel preferido desde hace décadas, desde la plaga de los conjuros, desde que la injusticia y la cruel realidad del mundo habían hecho trizas sus ilusiones y su sentido de la calma.
Bruenor usaba las mesas como proyectiles, enganchándolas con el hacha o con su pie y lanzándolas a la cara de los enemigos más próximos. Para Atrogate, el mobiliario no era más que un estorbo, algo que aplastar y voltear por el puro gusto de destruir. Para Drift, en cambio, las sillas y las mesas, la larga barra y la barandilla eran meros apoyos, y bien aprovechados. Su danza habría sido mucho menos fascinante y eficaz en un salón vacío y plano. Saltaba sobre la mesa más cercana para abandonarla a continuación con tal gracilidad que no movía ni un vaso, ni una jarra, ni un solo plato. Se posaba con un pie en el respaldo de una silla y con el otro en el asiento, y su impulso lo lanzaba hacia adelante y volcaba la silla. Invertía el peso del cuerpo, y la silla volvía a levantarse, y con ella el draw, para evitar la arremetida del arma de un Asmodai. A continuación, realizaba rápidamente el movimiento contrario, volviendo la silla a la posición anterior y bajando al suelo. Entonces, se inclinaba hacia atrás para evitar al mismo Asmodai cuando éste se replegaba y le arrojaba el cetro a la cabeza como si fuera un garrote. El cetro pasó por encima del draw, que se agachó a tiempo y enderezó el brazo izquierdo para clavar a fondo a Centella en el vientre del hombre. A continuación, pasó corriendo, se replegó e imprimió a la cimitarra un giro rápido que produjo una herida en la pierna del hombre, que ya se inclinaba, y lo hizo caer al suelo aullando y retorciéndose de dolor. Para entonces, Drift se encontraba ya encima de la siguiente mesa, saltando y atacando, bajando al suelo y dando patadas, acuchillando una y otra vez, arremetiendo incansablemente contra los diversos enemigos que lo habían rodeado. Ellos no se quedaban atrás, pero el draw siempre los aventajaba saltando, esquivando o lanzando una patada antes que ellos. Uno por uno iban cayendo heridos. Sin embargo, otros pasaban a ocupar sus puestos y parecía que tenían al draw atrapado. Drift vio la explosión inminente, y mientras Bruenor y Atrogate corrían hacia la mesa, se apartó a un lado y con un doble salto mortal se alejó del grupo de los Asmodai. Todos se quedaron pendientes de Drift e intentaron volverse para alcanzarlo, pero entonces los dos enanos entraron en tromba en sus filas, escudo, hacha y manguales funcionando como extensiones de las armas verdaderas, los enanos propiamente dichos. La mesa voló y los Asmodai se dispersaron. Los enanos rugían y seguían arremetiendo, enterrando a todos los enemigos bajo el peso de su carga. Ya Drift había vuelto a sus carreras y a su baile vertiginoso, que desdibujaba sus pies y sus manos. Sus dos cimitarras describían arcos a izquierda y derecha, parando aquí un cetro amenazante, golpeando allá a una mujer Asmodai que procuraba apartarse y lanzándola también hacia un lado. El draw se paró en seco al ver a otro potencial enemigo que se dirigía hacia él, el ave de Jaglaxle. Inició una ráfaga vertiginosa con sus espadas, más espectacular que eficaz, y dedicó una sonrisa cruel a los dos Asmodai que tenía delante y que quedaron demasiado tiempo prendidos de la demostración como para advertir que el monstruoso diatrima se les acercaba por detrás. El draw salió como una flecha y los Asmodai se dispusieron a seguirlo. Uno recibió un picotazo de fuerza demoledora en el cráneo, y el otro se encontró volando en una dirección distinta de la que tenía pensada cuando la bestia lo golpeó con la pata en la cadera con una fuerza tremenda. Lo que había sido un combate de 20 contra 2, después 20 contra 4 o 5, contando al diatrima, se había convertido en una lucha mucho más igualada. Y con su jefa perdida en un montón de vallas a ver que, los Asmodai que quedaban, de pronto, parecían más interesados en escapar para luchar otro día que en seguir empeñados en la defensa de una causa perdida. El ave de Jaglaxle lo siguió afuera del cutlass y cae abajo. «Ríndete», le exigió Drift a una enemiga a la que tenía acorralada del lado opuesto a la puerta. Para dar más fuerza a su orden, lanzó una andanada devastadora que desvió su arma primero a la izquierda, luego a la derecha y hacia arriba, en un abrir y cerrar de ojos. La mujer estaba evidentemente superada, y se enfrentaba a una muerte segura si el draw así lo quería, pero era un Asmodai. Hizo como si fuera a deponer el arma, con la otra mano abierta hacia adelante, y en lugar de eso, atacó. Más bien lo intentó. Dio un salto al frente, acompañado de un grito y un poderoso lanzazo, pero lo único que embistió fue el aire. Perdió el equilibrio sin haberse dado cuenta siquiera de que el draw se había apartado. La mujer se puso rígida cuando una cimitarra se le clavó en el costado. Se deslizó hacia el pulmón, allí paró y se retorció. El cetro de la mujer cayó al suelo mientras ella se ponía de puntillas, con los dientes apretados y tratando de aferrarse al aire. Drift arrancó la espada. La mujer se volvió hacia él, echando mano a su costado herido. Sus labios se movieron como para maldecirlo, pero de su boca no salió ningún sonido cuando se dejó caer sobre una rodilla y después, blandamente, al suelo,
donde se hizo un apretado ovilla. Drift echó un vistazo a su alrededor, justo a tiempo para ver a Bruenor y a Trogate chocando uno contra otro, hombro con hombro, mientras trataban de salir de la taberna. Forcejearon un momento, hasta que Atrogate cedió, indicando al rey enano que saliera adelante y siguiéndolo rápidamente. Detrás de ellos llegó Harlaxle con expresión mortalmente seria al mirar a Drift. ¿Qué hay?, le preguntó Drift. La mirada de Harlaxle se desplazó apenas hacia la mujer que yacía acurrucada al lado del explorador. Él meneó la cabeza y suspiró, pero siguió su camino. En lugar de salir de la taberna detrás de los enanos, se quedó mirando la sustancia plantada en la pared, a un lado de la puerta. Se está ahogando, dijo Drift al pasar. En una ocasión había sido víctima de aquella red viscosa y conocía muy bien sus letales efectos. Supongo que preferirías matarla con tus espadas, respondió Harlaxle con displicencia. Drift lo miró fijamente. Harlaxle bajó las manos produciendo un ruido seco y sus brazaletes mágicos hicieron aparecer una daga en cada una de ellas. Miró a Drift, otra vez con expresión sombría, y volvió a mover las muñecas, alargando las dagas hasta transformarlas en espadas de hoja estrecha. Con un gruñido que no parecía propio de él, hundió una de las espadas en la sustancia viscosa y la atravesó hasta dar contra la pared. Retiró la espada y estudió la hoja. Seguía limpia, salvo por un rastro de sustancia verdosa no mayor que una runa. No hay sangre, dijo Harlaxle con un encogimiento de hombres. Volvió a preparar la espada, esa vez para clavarla más hacia el centro de la masa gelatinosa. Un golpe seguro. Una vez más miró a Drift con una ceja alzada. El explorador ni pestañeó. Harlaxle suspiró y bajó la espada. ¿Quién eres?, preguntó, mirando a Drift. Drift aguantó impasible su mirada acusadora. El Drift Durden que yo conozco había sido clemente, dijo Harlaxle. Señaló el resto del local con su espada. A los amados y muertos por las cimitarras del Drow. ¿Llamamos a un sacerdote? ¿Para que los Kureni vuelvan a atacarme? ¿Quién eres? Alguien que no ha podido cambiar nada, replicó Drift. La apatía, la autoconmiseración y, sobre todo, la insensibilidad golpearon a Harlaxle como un muro de cido nauseabundo. En su rostro apareció un gesto de desprecio antes de volverse otra vez hacia el globo viscoso de la pared y atravesarlo, decidido, con la espada, después más fuerte con la segunda, y una y otra vez en una demostración de furia, como para asegurarse de que cualquiera que estuviese atrapado dentro estaría totalmente muerto. Impresionante, dijo Drift, que dio una vuelta a sus cimitarras en las manos, alineándolas perfectamente con las vainas, y las guardó. ¿Y tú hablas de mi falta de clemencia? Míralas, gritó el mercenario con rabia, presentándole a Drift las hojas sin gota de sangre. ¿Cómo lo sabías?, preguntó Drift. Sé todo lo que pasa en Luskan. Entonces, sabrás dónde pueden estar mis mapas, dijo Bruenor, volviendo a aparecer en la puerta. Harlaxle lo recibió con una reverencia y luego miró en derredor, a los Amadai caídos. Algunos de ellos se removían y se ponían de rodillas, y más de uno miraba a los tres reunidos junto a la puerta. Tenemos mucho de qué hablar, dijo, pero no aquí. Me gustaría saber qué suerte ha corrido Sivan Nigarpek antes de irme, replicó Drift. Está bien, le aseguró Harlaxle, y no tardará en volver con un pelotón de soldados. Hizo una pausa y miró a Drift. Y con sacerdotes para atender a los heridos. ¿Ella sabía que iba a haber un altercado en la taberna esta noche?, le preguntó Drift, contemplando la devastación. Y tendrá una compensación para repararlo todo, te lo aseguro. ¿Repararlo todo?, comentó Drift con un gesto sarcástico que hablaba de lo ridícula que le parecía esa idea. Le señaló a Harlaxle todo lo que había en el local: la destrucción, la carnicería, los heridos y los muertos. Los dos Drow se quedaron mirándose fijamente, tratando de leer el uno en el interior del otro, intentando encontrar sentido a lo que parecía no tenerlo. ¿Puede el dinero volver atrás el tiempo?, preguntó Drift en voz muy queda. La mirada de Harlaxle era la más cargada de reproche. En su rostro había una expresión de frustración y de decepción, incluso de enfado, una expresión que no hacía más que acentuarse al ver a Drift tan inconmovible e impertérrito. El maldito pájaro los está persiguiendo hasta el puerto y empujándolos al agua. Atrogate rompió la tensión del momento. Los dos se volvieron para mirar al enano, que había aparecido al lado de Bruenor en la puerta del Cutlass. Vamos, les dijo Harlaxle a todos ellos. Tenemos mucho de qué hablar. Giró sus muñecas, esa vez hacia arriba, y sus espadas se convirtieron en dagas que lanzó hacia lo alto.
Golpearon el techo y allí se clavaron. ¿Y qué pasa con ella?, preguntó Bruenor, acercándose a la burbuja de la pared. Ya veremos, fue la respuesta de Hylaxle. Con Atrogath abriendo la marcha, los cuatro salieron a toda prisa, corrieron calle abajo y se metieron en un callejón. Pronto oyeron por detrás los gritos y las voces de los guardias. Hylaxle hizo salir un agujero portátil de su sombrero y lo aplastó contra la pared al final del callejón. Atrogath saltó a través de él, y al ver que Bruenor vacilaba, el otro enano sacó una mano de la negrura en que se había metido, lo cogió por la camisa y tiró de él hacia el interior. Drift saltó ágilmente detrás de su amigo, y Hylaxle, que fue el último, retiró el agujero de la pared, dejándola tan impracticable como siempre. Ahí acabó la persecución, pero los cuatro mantuvieron una marcha rápida, aunque no desesperada, hasta el apartamento de Hylaxle. «¿Me vas a devolver los mapas?», insistió Bruenor cuando llegaron a la puerta. Nada más entrar en el piso pequeño pero lujosamente amueblado, Hylaxle se dirigió a una mesa que había a un lado y le arrojó al enano la bolsa robada. «Ahí están todos menos uno», explicó Hylaxle. «Tal vez lleven a grandes tesoros y lugares misteriosos, aventuras para otro momento». «¿Todos menos uno?», bramó Bruenor. «Todos menos este, buen enano», le explicó el Drow, buscando en un cajón y sacando un pergamino perfectamente enrollado y atado. «Este, que conduce a aquello que más deseas». «Sí, rey Bruenor, me refiero a Gaungrim. Yo estuve ahí, y aunque no puedo volver por el mismo camino desde que la explosión destruyó los túneles, sé dónde está Gaungrim». Alzó el mapa y se lo puso delante. «Y este es el camino». Bruenor empezó a farfullar algo. Miró a Drift, que se limitó a encogerse de hombros. El rey enano volvió a mirar a Hylaxle y se pasó la lengua por los labios, que se le habían quedado secos. «No admito bromas con esto», le advirtió. «No es broma», respondió Hylaxle con gesto de lo más serio. «Gaungrim». «Gaungrim», dijo Atrogath desde un lateral, y Bruenor se volvió hacia él. «Yo estuve ahí. He visto la forja. He visto el trono. He visto a los fantasmas». La última afirmación hizo que Bruenor, que también había visto recientemente a esos mismos fantasmas, respirara hondo en un inútil intento de tranquilizarse. Drift miró a Bruenor con una expresión de cierta satisfacción, pero también con un desapego nada tranquilizador. A Hylaxle no le pasó desapercibido y descubrió, sorprendido, que le molestaba profundamente.